Malo, बुरा, ये एक बुरा ख्याल है। Essa es una mala idea. Essa es una mala idea. Reloj, घड़ी, मेरे पास एक घड़ी है। Tengo un reloj. Tengo un reloj. Mejor, बेहतर, मेरी माँ बेहतरीन माँ है। Mi mamá es la mejor mamá. Mi mamá es la mejor mamá. Correcto, सही, क्या ये सही तरीका है? Esta es la manera correcta. Esta es la manera correcta. Social, समाजी, Las redes sociales son útiles. Las redes sociales son útiles. Público, अवाम, ये एक अवामी बाथरूम है। Este es un baño público. Este es un baño público. Humano, इंसान, इंसान जमीन पर रहते हैं। Los seres humanos viven en la tierra. Los seres humanos viven en la tierra. Local, मुकामी, मैं सिर्फ मुकामी खबरें देखता हूँ। Solo veo las noticias locales. Solo veo las noticias locales. बस कहाँ है? ¿Dónde está el autobús? ¿Dónde está el autobús? बस स्टॉप पर है। El autobús está en la parada. El autobús está en la parada. बस गली में है। El autobús está en la calle. El autobús está en la calle. क्या आपको कोई एलर्जी है? ¿Tienes alguna alergia? ¿Tienes alguna alergia?